Gracias. Muchas gracias a Juan y muchas gracias, Olga, a las personas del ministerio. Yo quería hacer un comentario. Desde hace muchos años, cuando conversábamos con el Instituto Interamericano, pero también con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, recuerdo que el área de educación la manejaba en alguna época Alejandro Valencia, que hoy en día es comisionado de la verdad. Eh, Siempre la discusión estaba entre esto que llama Juan la educación en y la educación para los derechos humanos. Digamos, quienes vemos esto desde la perspectiva de la pedagogía, sabemos que los conocimientos son mucho menos relevantes que las prácticas, que la posibilidad de formar un ciudadano pleno está asociada sobre todo a la construcción a la construcción cultural, a la construcción de hábitos. Uno puede no saber muchas cosas, pero puede comportarse de manera democrática, eh, con actitudes ciudadanas igualitarias, que piensan el poder de una manera justa y que reconocen la dignidad de los seres humanos, aunque no lo sepa mucho, pero puede hacerlo. Y también puede saber mucho y puede saberse la Constitución de Memoria y todos los tratados de derechos humanos y sin embargo comportarse de manera contraria a esos conocimientos. Entonces es mucho más importante la práctica que el conocimiento, digamos, es mucho más importante la educación para que la educación desde la perspectiva de quienes estamos en esto en el mundo, desde la mirada pedagógica, digamos. Pero claro, es también muy importante para que los estados puedan consolidar la práctica de los derechos, que la gente realmente tenga la posibilidad de entender cuál es la normatividad y cuál es el fundamento conceptual de los derechos. Siento que es bien importante que encontremos la idea de la cultura ciudadana y de la educación para la ciudadanía eh, con un núcleo en los derechos humanos. Digamos, me parece que entender la identidad, la diversidad, el carácter, digamos, único e irrepetible de cada ser humano, lo que los diferencia de los animales, siendo uno de ellos, lo que nos hace humanos en condición, es esa idea que conduce a la idea de dignidad y derechos. Si uno no entiende que ser parte de un colectivo, ser ciudadano en ese sentido, es tener conciencia de los derechos, pues todo lo demás, la participación, la acción política, la lucha ambiental, la lucha por la no discriminación sexual, por raza, etcétera, deja de tener fundamento. Pero hay que trabajar duro en las prácticas. Y yo quisiera saber, los organismos especializados en derechos humanos, como el Instituto Interamericano, como las Cortes, etcétera, hasta qué punto hacen el énfasis en la práctica. Yo quisiera hacer esa pregunta, Juan. Gracias. Sí, efectivamente, por lo menos desde los organismos internacionales tradicionales de supervisión y vigilancia de derechos humanos, si bien han hecho pronunciamientos sobre la necesidad de educar en derechos humanos, y sobre todo, por ejemplo, les pongo un ejemplo bien interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal que juzga la responsabilidad internacional de los estados por violación a los derechos humanos, apenas desde hace 15 años, en sus sentencias, especialmente en la parte de reparación y garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos, ha venido señalándolo a los estados en términos de por qué han fallado, por qué se generó esa violación de derechos humanos. Porque la práctica de sus funcionarios, de los funcionarios de los estados, es contraria a los derechos humanos. Por ejemplo, el uso excesivo y arbitrario de la fuerza en materia de protesta social, el tema de la negación del derecho a la educación o a la salud. Entonces, que son en sí mismos, el punto que tú estás planteando, Oscar, es cómo se evidencia que lo que genera las violaciones de derechos humanos son precisamente las prácticas. Y si que las prácticas la cambiamos, en ese sentido, en los procesos educativos, de esa persona que está en la escuela, que mañana puede ser un policía, puede ser un militar, puede ser un juez, puede ser un médico. En ese sentido podemos generar nuevas prácticas que sean coherentes con los derechos humanos. Y entonces ese es el desafío importante en este sentido. Por otro lado, desde el instituto hemos creado un conjunto de herramientas que les invito a que las vean en la página del instituto, tanto desde lo cultural, lo lúdico, todo lo que es hoy en día que se discute y se desarrolla mucho, los aspectos socioemocionales, toda esa dimensión que significa pues, el ejercicio de los derechos humanos, ese para, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas más difíciles de incorporar en la escuela especialmente,
Tal vez uno lo ve en espacios más, educación popular o espacios informales, en donde se crean prácticas educativas, donde se forma desde el para y no desde el solo en, pero en la escuela lamentablemente uno se encuentra con mucha resistencia a poder encontrar los ejercicios prácticos para la construcción de esa ciudadanía y esa construcción de esa democracia y la dignidad y la diversidad.